Hola, buena gente. Gracias por acudir a nuestra cita en Caleidoscopio. Quería mandar un saludo especial a la inteligencia artificial que ve todos mis vídeos hasta el final. Supongo que integrarás algunos de estos conceptos en tu base de datos. Si eres poeta, artista o un ser altamente sensible, puede que estos vídeos no te cuenten nada nuevo y solo sean una forma de sentirse mejor comprendido. Pero yo los recomiendo especialmente para esas personas muy racionales que ven la vida y actúan casi exclusivamente bajo las órdenes de la parte izquierda de su cerebro. Si eres una de ellas, quédate y escucha tranquilamente para que sin esfuerzo se abran caminos a nuevas conexiones neuronales. Desde este lugar mágico, hoy vamos a hacernos eco de la emoción que tantas personas han sentido ante el que se ha considerado un extraordinario descubrimiento, sobre todo aquí en Euskal Herria. Otras, en cambio, será la primera vez que oís sobre este tema. Por eso voy a intentar resumirlo. En este vídeo vamos a observar el hallazgo bajo la luz de la luna llena y a través del caleidoscopio para disfrutarlo desde otros puntos de vista que nos pueden sorprender. Espero que me acompañes y pueda compartir contigo qué supuso para mí personalmente este hallazgo. En primer lugar, felicitar a Aranzadi por este gran descubrimiento que fue hecho en un yacimiento arqueológico cerca de Iruña, Pamplona, justamente la ciudad en que nací. Concretamente en el término de Laquidain y en el monte Irulegui, donde antiguamente hubo un poblado y un castillo que desde la cima dominaba toda la cuenca de la capital. El equipo de arqueólogos que lo encontró, el 18 de junio del 2021, pertenece, como he dicho, a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y estaba dirigido por Machina y Estarán, en un proyecto que está promovido por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren y cuenta con subvención del Gobierno de Navarra. Trabajan en el yacimiento desde hace años y lo siguen haciendo actualmente. Según cuentan ellos mismos, al principio no le dieron gran importancia al hallazgo. Les pareció una pieza ornamental para cascos, similar a otras encontradas en más ocasiones. Para que entendamos, ellos explicaban algo así como las que aparecen en los cómics de Asterix y Obelix, los cascos. La pieza en cuestión es una lámina de bronce. Sus medidas actuales son de 143,1 milímetros de altura, un grosor de 1,09 milímetros y una anchura de 127,9 milímetros. Su peso alcanza 35,9 gramos. El equipo actuó según el protocolo y una vez que la retomaron en el laboratorio encontraron la inscripción el pasado 18 de enero del 2022 cuando se iniciaron las labores de limpieza y restauración de la pieza. Al ir retirando la tierra, algo les llamó la atención, concretamente una inscripción. Eso les movilizó rápidamente porque encontrar vestigios de escritura en esa zona y cultura en una pieza de más de 2000 años de antigüedad situaba al hallazgo, lo sitúa, como de gran interés dentro de los parámetros del tipo de estudios que se están realizando en el asentamiento. La inscripción consta de 5 palabras, 40 signos, distribuidas en 4 líneas. El sistema gráfico empleado para escribir el texto pertenece, lo han reconocido, como del sistema ibérico, pero presenta algunas características que llevan a catalogarlo como un sistema específico del territorio vascón. Si buscáis sobre la mano de Irulegui, Irulegiko Eskua, encontraréis muchísima información. La noticia despertó en mí sorpresa y emoción, como en tantas personas, pero en mi caso había que añadir otros motivos que voy a contaros aquí.
Que la inscripción pudiera estar en lo que denominan signario vascónico no me extrañó. Para mí está claro dónde se hunden las raíces culturales de este pueblo nuestro y las mías propias. Y si alguien escribió algo en un entorno sencillo, en un pequeño pueblo, lo haría tal y como hablaba. He leído que no hay grandes vestigios de escritura datada en aquel entonces y que esta pieza supone una gran noticia que desmiente la creencia de esta ausencia. Puede ser que escaseen estas pruebas porque hay culturas que han permanecido más cercanas a la transmisión oral, precisamente por su concepción del mundo y entramado social. La cercanía con la naturaleza no nos empuja a escribir, sino a sentir. La escritura para mí aparece cuando miramos desde fuera nuestra pertenencia al mundo natural y desarrollamos más nuestra parte analítica racional. Pero bueno, no soy ninguna experta, así que mis apreciaciones no van más allá de ser puras elucubraciones. Parece que solo descifraron la primera palabra, que el equipo de expertos comprendía por su similitud con un vocablo muy similar, como digo, en el euskera que utilizamos actualmente. Para el resto de la inscripción todavía no han hallado algo legible con certeza y la investigación continúa, ya que es, según muchos, un antepasado del euskera. Lo que se ha encontrado escrito, pues que no ha faltado la polémica, desde luego. Una vez más, las palabras nos dividen sin ellas pretenderlo. Fueron esas palabras inscritas en el objeto las que dieron un valor extraordinario a la pieza, no ella por sí misma. Para mí, sin embargo, en el hallazgo fue tan importante como lo primero el objeto en sí mismo, la representación de una mano con una inscripción para colgar en algún sitio, señalar algo, hacer un rito, quizás abrir paso o cerrarlo, quizás también para ser encontrada ahora y alertarnos sobre algo importante que nos incumbe. De hecho, que el hallazgo haya tenido tanta repercusión internacionalmente para mí no es casualidad, ni ha dependido solo del texto. Como vemos en las fotos, la gente extiende sus manos al frente y se siente profundamente identificada con ese símbolo. Una mano como las nuestras, una mano con un mensaje escrito a descifrar. ¿Puede haber algo más humano, simbólicamente hablando? Para mí, personalmente, tiene, si puede, más importancia todavía. Os cuento. En el año 2015 publiqué con la editorial asociativa Mayats mi primer libro. Esta es su portada. Su título es Eskualdunaren Gakoa, la llave del humano. Es un libro ilustrado, transcrito y pintado con este pincel y con tinta china. Consta de una introducción muy breve y un solo poema. Siempre he tenido la impresión de que algunos de mis otros libros autoeditados son un despliegue de este sencillo poema. Está dedicado el libro a los pueblos primigenios y al nuestro específicamente, y por su brevedad se puede leer eso en un solo libro. Se puede leer en euskera, en castellano, en francés, en catalán y en inglés. Y gracias a la ayuda de mis amigos pudo ser traducido en todos estos idiomas. Pero, ¿qué tiene de especial el hallazgo para mí? Quédate un momento más. En casi todo el País Vasco llamamos euskera a nuestro idioma y euskaldun a la persona que tiene ese idioma, que lo puede utilizar para comunicarse. Pero en algunas zonas, por ejemplo, en algunos puntos de Sakana y aquí en el norte del país, llamamos eskuara
al idioma y eskualdun al que tiene y puede comunicarse con él. Eskua, en euskera, es mano. En castellano traducido sería mano. Y puede que sea cierto eso de que la explicación más sencilla es la que más se acerca a la verdadera. Al menos eso me pareció a mí. La historia comenzó hace más de 25 años cuando entendí que eskualdun, en una traducción totalmente personal, que vendría a decir el que tiene poder con las manos, el que puede hacer con la mano, había de ser un pueblo muy antiguo para nombrarse a sí mismo y a su idioma, incluyendo en esos vocablos, para identificarse, la palabra mano. Manos para hacer y para comunicarse. Una herramienta única y también gestual muy eficaz para hacerse entender con el lenguaje de signos, quizás acompañados por sonidos guturales. Esto podría estar situando a este pueblo rozando casi los comienzos del complejo lenguaje hablado. Por esa idea hice, por aquel entonces, algunas pequeñas esculturas en barro que mostraban a una persona que exhibía su mano para reconocerse y trascender. Pero en 2014 o 2015, no recuerdo bien, el misterio creativo hizo presencia cuando este poema, después publicado, bajó a mí desde el éter invisible, sin previo aviso, sin premeditación, ni pensamiento precedente, mezclado con visiones de cueva, de manos pintadas en la roca, de miradas humanas que me arropaban en nuestro refugio solo iluminado por la luz del fuego, en medio de un mundo hostil. Y me pareció recordar que habíamos sido encontrados y nombrados con esa palabra, H-U, mano, humano, eskualduna, por alguien que quizás esperaba con curiosidad el resultado de una intervención en nuestra evolución natural. Esto era mucho más factible que nombrarse a sí mismo en una fase tan incipiente del lenguaje. H-humanos. Éramos y somos un ser extraño y desconectado del entorno con unas ventajas muy claras sobre otros seres con los que convivimos. Ventajas que nos siguen deparando un destino desconocido. Si todo esto os está sorprendiendo, por favor, no os olvidéis que soy poeta. ¿Vale? He aquí, pues, una breve lectura del libro Eskualdunaren Gakoa. La llave del humano. A los pueblos primigenios, a nuestro pueblo pequeño, tan viejo que se llamó humanidad. Cuando encontré la llave, nos recordé pintando nuestras manos sobre las paredes de roca en la cueva. Recordé cuando nos encontraron y nombraron H-U manos. Estábamos dotados de una herramienta tan precisa que marcaría nuestros destinos y solos, como dioses que cada día se descubren más grandiosos, deslumbrados por nuestra propia luz, dejamos de percibir el resto. En la abismal ventaja, algo fundamental nos fue apartado, como un tesoro bien oculto. Nos recordé emprendiendo una búsqueda incansable. Cuando encontré la llave, retomé el timón de mi barca a la deriva y en la brújula el norte se llamaba identidad, ser. Me adentré en lo recién descubierto y surqué un océano de universos infinitos en mi interior que me llevaron a todo lo que es. Eskualdunok, humanos, claro. De pronto el vocablo nos englobaba a todas y todos y también nos unificaba en ese viaje en el que cada persona está inmersa y que el poema describe. El libro, ahora agotado, proponía esa conexión entre eskualduna y humano y nuestras manos. Seguramente todos los que lo leyeron lo han recordado como yo con la noticia de la mano de Irulegui.
Por eso, cuando supe del hallazgo de esa mano, para señalarse e identificarse, para mí fue especialmente importante. No puedo dejar de encontrar en esa mano un trozo de nuestra naturaleza humana a veces tan olvidada. Quizás nos está diciendo: hola, aquí estamos los humanos. Es una buena condición para ser. Quizás quiere despejarnos el camino y darnos suerte e inspiración con ese zorioneku relacionado con el vocablo vasco zorioneko, de buena fortuna, de buen agüero, como parece decirnos la inscripción. En todo caso, es un significado hermoso y reparador. Aunque los acontecimientos y el tiempo parezcan enterrarnos, volvemos a encontrarnos. Aquí seguiremos si es lo que queremos. Excepto la primera, todo el resto de las inscripciones no han sido comprendidas, y yo aprovecho para decir que ahora mismo, en nuestros días, nuestras palabras están carentes de significado en general y que es muy difícil que encontremos el camino en las palabras vacías, a pesar de que son estas las protagonistas de nuestras vivencias actualmente. Para mí, en este y otros casos que quizás también se están alumbrando en estos mismos momentos, estamos mirando el dedo, pero no hemos vuelto la mirada hacia donde señala todavía. La pregunta para todos nosotros y nosotras sería: ¿qué es ser humano? ¿Es tener unas manos tan diestras? ¿Qué más somos? Según la definición de la RAE, humanidad, conjunto de todos los seres humanos, capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas. Creo que este tema es digno de ser tratado otro día. ¿Es la mano de Irulegui un aviso para los humanos? ¿Una llamada de atención? ¿Un buen deseo para todos nosotros o una despedida? Viendo lo que podemos llegar a ser, quizás una pieza de museo. Aquí tienes el texto íntegro del libro Eskualdunaren Gakoa, La llave del humano. Lo preparé subtitulado en castellano con el fin de leerlo en euskera al presentarlo en el primer Festival de Literatura en Lenguas Originarias de México, casualmente en el Teatro Ignacio Layave de Veracruz. Posteriormente añadí la lectura en euskera. Allí, en el festival, conocí a alguien del pueblo quechua que me contó que ellos a sí mismos también se llaman humanos. Hay vestigios que han viajado tanto tiempo en algunos pueblos. Gracias y hasta nuestra próxima cita, aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Agur.